buenas noches a todos. Quien les habla, el Padre Obispo Manuel Acuña, les da la bienvenida a una emisión más de Dimensión Espiritual por Sol TV. Gracias a la gentileza de su director, el señor Roberto Wallerstein, y por supuesto con un equipo maravilloso que aquí detrás de las cámaras nos acompaña para hacer posible que nosotros lleguemos a su casa. Aquí está Esteban, Guillermo, Paula. De verdad, vamos a tener un programa increíble, total, sorprendente. En la mayor parte de nuestro ciclo de hoy vamos a estar conversando, en minutos nomás, con la doctora María Basile. Quiero que usted, como lo estoy yo con esta expectativa, le escuche con todos sus sentidos. La doctora María Basile es una psiquiatra de altísimo reconocimiento nacional e internacional. Ella, en su vasta trayectoria, ha sumado a los conceptos de la medicina, de la psiquiatría, que practica hace muchos años, también la espiritualidad. Y nos señala desde este lugar que no hay un divorcio, como el que algunos quieren plantear, entre la ciencia y la fe, menos aún una oposición, sino una complementariedad. Esto es muy importante entender y comprenderlo así, porque la espiritualidad es una dimensión ineludible de la vida humana. Creemos, y lo voy a conversar con la doctora, seguramente estará de acuerdo conmigo, que hay todo un fundamentalismo desde el lado de la medicina para algunos, gracias a Dios cada vez son menos, que están oponiendo al tema espiritual, y no dije religioso, con ella se hará la distinción, al tema espiritual, lo que tiene que ver con la recuperación de la salud. ¿Pueden las dos cosas aunarse? ¿Pueden ambas darse la mano para permitir lograr la salud, la plenitud en una persona? Cuando digo esta plenitud, parezco llamar a algo muy ambicioso, pero bueno, tal vez esa plenitud esté en la armonía interior y la suavidad que la espiritualidad le puede aportar a la salud física, a la salud espiritual, a la salud emocional. Entonces no estarían tan opuestos o tan distantes de la verdad los antiguos que en su oportunidad hablaban de que la salud comienza dentro. Yo puedo recordar a aquellos que le preguntaban a sus pacientes: ¿qué soñaste anoche para empezar a trabajar su salud? Bueno, los textos, los chamanes, aquellos médicos, sacerdotes, poetas y músicos, y como un movimiento prereligioso, desde allá la prehistoria, desde el hombre de Neandertal, vinieron intuyendo la salud, la naturaleza. ¿Tiene algo que ver hoy en día todo eso con los nuevos sistemas, verdad, que se nos proponen desde los laboratorios para sanar casi instantáneamente? ¿O hay un trabajo mucho más profundo, hondo, real, inclusivo, ya que se usa tanto la palabra hoy? Lo inclusivo debería ser ciertamente la unión entre lo espiritual y lo material. ¿Hay hoy la posibilidad de encontrar a alguien en esta práctica? Vamos a contestar a todo esto con una figura verdaderamente valiosa para todos nosotros. Por eso yo le pido a usted que se quede aquí junto a nosotros. Y además de estos temas, vamos a tratar algunos que tienen que ver con los hechos cotidianos. Lo titulo de esta manera: hechos que suceden en la vida diaria y que no tienen explicación. Premoniciones, intuiciones, presentimientos. ¿Dónde se inscriben todos estos en la vida cotidiana? ¿Tienen solo explicación desde la perspectiva de la comunicación espiritual o son cosas que podemos nosotros ir desarrollando, verdad, naturalmente y hasta con ejercicios? ¿La meditación sirve para esto? Vamos a preguntarle sobre el valor de la meditación también a la doctora. Es un día imperdible y un programa de colección. Esto es Dimensión Espiritual. Muy
buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio que se llama Dimensión Espiritual. Gracias a Sol TV y a Roberto Wallerstein, aquí junto a Esteban, le damos un saludo bien grande también detrás de las cámaras, y a Guillermo, un respeto inmenso para ellos. Y yo de verdad les digo, en esta noche estoy absoluta, total y completamente feliz y agradecido, porque es una noche muy, muy especial. Vuelvo a decir que gracias a las tremendas cámaras del canal, nosotros estamos entrevistando aquí a una de las más prestigiosas psiquiatras que a su vez tiene una relación estrechísima con el mundo de la espiritualidad. Estoy hablando de la doctora María Basile. Buenas noches, doctora. Buenas noches, padre, ¿cómo estás? Pero encantado de saludarte. Muy feliz de estar con vos. Ahí está, sí me gusta. Y quiero dar un detalle inmenso. Esta persona riquísima que tengo a mi lado, con quien vamos a ocuparnos todo el programa, yo la he conocido en Canal de Televisión 11, en ocasión de una entrevista que le hizo el noticiero a ella a causa de un exorcismo que me había tenido a mí como protagonista, y sin saber yo nada de ella, las opiniones que vertió la doctora con tal calidad, no solo profesional, sino con una sensibilidad espiritual sin igual, me hicieron pensar a mí en la relación entre la ciencia y la fe. Para tantos que a veces son detractores de lo que es la espiritualidad por un lado, divorciada por completo de la psicología y de la psiquiatría por el otro, quien tengo a mi lado ha alcanzado a nuclear esas dos visiones, junto con otros profesionales, por cierto, que cada día son más, que terminan con esto de esta forma de fundamentalismo tan particular que existe, que es este fundamentalismo de ciencia versus fe. Esta noche nosotros vamos a estar tratando las cuestiones específicas de esta espiritualidad. Le dije yo que la conocí en Canal 11 desde la pantalla, viéndola hablar, y en esa ocasión, por supuesto, me fascinó su exposición, como sé que les va a fascinar a todos ustedes escucharla a ella. Y le llamé por teléfono, como corresponde a la bonomía, la gentileza y la sensibilidad personal y profesional de la doctora María Basile. Me atendió con tanta espontaneidad y con tanta dulzura que a partir de ese momento creamos una hermosa amistad. Yo lo digo así y le pido que me habilite para llamarla mi amiga. Sí, encantado. Yo también quiero que usted sea mi amigo. Gracias. Entonces, desde aquí empiezo a conversar con la doctora, sus cursos, lo que ella desarrolla, lo que hace sus pacientes y, por supuesto, Sisame, un gran emprendimiento que ella tiene. Pero hasta aquí la presentación, porque yo le estoy incomodando, ya que ella es una persona muy sensible y humilde. Estoy incomodando. Van a encontrar aquí debajo todos los datos de la doctora, aquí debajo de la doctora María Basile. Pero ahora yo quiero comenzar esta entrevista, porque lo importante, lo que ilustra y lo que honra estas cámaras de Dimensión Espiritual esta noche es su figura. Doctora María Basile, ¿cuándo comenzó usted a relacionar el mundo de la espiritualidad con el mundo de la psiquiatría? En realidad, el mundo de la espiritualidad, yo diría que desde que nací, desde que viví yo experiencias muy personales también, y para mí fueron muy trascendentes y en las que estuve muy atenta. Luego continué leyendo y cuando me recibo de médica, contaminada con el mundo de la medicina, como nos pasa a todos los colegas, al principio fui también un poquito escéptica hasta de las mismas experiencias que yo había vivido. Pero en el trabajo es imposible ejercer una buena medicina si uno no toma en cuenta la espiritualidad del profesional y la espiritualidad del paciente. Porque con los años aprendí que la evolución de un paciente es completamente diferente cuando hay un desarrollo espiritual que cuando hay un vacío existencial. Ajá. O sea que en la cosmogonía, en el discurso interno del paciente, es fundamental tener presente esa dimensión. Es fundamental crecer con la dimensión espiritual, que no necesariamente tiene que estar vinculada a la dimensión religiosa. Puede estar vinculada a la dimensión religiosa o al sentimiento de la espiritualidad ligado al amor.
Esto, a ver, aquí, qué perlas. Aquí tenemos algo importante, porque muchas veces algunos confunden espiritualidad y religión, y algunos, bueno, llevados tal vez por el uniforme religioso que uno porta, piensa que está hablando de sinónimos, y no estamos hablando de sinónimos, ¿no es cierto? No son sinónimos. A ver, doctora. Se puede ser muy religioso y nada espiritual, se puede ser religioso y espiritual, se puede ser espiritual y ateo, por ejemplo. Según, por ejemplo, mi maestro Paco Maglio, que ya no está con nosotros, pero que realmente era filósofo, médico, antropólogo, y que tenía muy claro el conocimiento que un buen médico jamás puede estar alejado de la espiritualidad. Un buen médico le pregunta a su paciente, sobre todo en las situaciones crónicas o agudas o graves, acerca de cuáles son sus creencias, qué es lo que siente. Es la espiritualidad lo que le va a dar el sentido de trascendencia. Es la espiritualidad lo que nos va a permitir vivir bien y morir bien. A ver, yo quiero decir aquí una cosa, hago un paréntesis y hago como una confesión a usted, ¿no? Son miles, cientos los que nos miran. Cuando la doctora habló de Paco Maglio, enseguidita al teléfono conmigo, me animó, estuve como 4 días buscando material de este hombre, lo hice así, para ver todo lo que hablaba. Cuéntenos, es un maestro. Cuéntenos. No, Paco Maglio fue un médico infectólogo del Hospital Muñiz que pudo contar sus experiencias como médico, como paciente, habiendo hecho él una vivencia de una sepsis que era una enfermedad muy grave y cómo se sentía él asistido y por qué le podía estar pasando esta enfermedad. Y tuvo la humildad de reconocer sus propios errores en público, en un congreso, cuando por ahí el médico, en este avatar de la medicina de correr y en donde el paciente, en lugar de ser un ser humano que padece, termina siendo, vamos a ver la varicela. Vamos a la cama tal, vamos a prolongar la internación porque necesito mostrarle a mis alumnos tal o cual cosa. Me atrevo a decirlo esto porque él lo comentó en público, porque tuve charlas con él personalmente y porque fue mi maestro. Porque todos los médicos incurrimos en algún tipo de error cuando nos deshumanizamos. O sea, necesitamos de la ciencia. Paco Maglio diría, un médico sin ciencia es como una persona sin brújula, sin rumbo. Pero necesitamos de la espiritualidad para poder tener un contacto empático para con el paciente, ¿no? Si no sumamos ambos caminos, la ciencia, la espiritualidad o el amor al otro, es imposible ser buen médico. Y es imposible ponerse en la piel del paciente. Y si uno no está en la piel del paciente, no puede sentir, no puede captar lo que el otro está padeciendo o está sufriendo. A partir de ahí, recién tenemos una oportunidad de sanar. Una oportunidad de sanar. Miren ustedes esto, cuando la doctora nos habla de empatía, me hace pensar a mí en algún texto que he leído sobre la forma de curación de Jesús. El sentir con el otro es esa empatía. Sí. Jesús curaba por empatía, dice. Sí. ¿Lo cree así, doctora? Sí, yo lo creo así. Paco Maglio decía que a veces cura más un buen apretón de manos que un montón de antibióticos. Y yo como psiquiatra compruebo que a veces sana más poder tener el contacto humano con el paciente, que se sienta realmente escuchado, que con un montón de psicofármacos que pueden ser muy efectivos, pero no servir para nada si el paciente no se sintió realmente escuchado, no se sintió atendido en sus necesidades básicas, y la primer necesidad básica es el amor. Estamos con la doctora María Basile, una mujer que reúne la psiquiatría y la espiritualidad. Una persona que ustedes ven docente con esta claridad. No estamos agotando en nada. Tengo un montón de preguntas conmigo. Imagínense, supongo que ustedes también. Y van a tener todos los datos aquí para encontrarse con ella, aquí debajo, para poder incluso dejarse orientar por su conocimiento y por su sabiduría personal y profesional. Estamos hablando de la unidad de algo que nunca, en definitiva, estuvo puesto, que es la espiritualidad y la ciencia. Lo decimos frente a tantos detractores de la materia, ¿no? Algunos que hasta echan por tierra y ven como nociva la práctica espiritual de una persona y no la consideran en absoluto válida para la curación. ¿Se ha encontrado con este tipo de doctores? ¿Usted, doctora? Permanentemente, tanto cuando me ha tocado ser paciente como con colegas, en donde tratamos de transmitir estos conceptos, y yo a veces digo, bueno, nos echan fli. No, la tendencia es como que el hombre necesita
comprobar todo lo que dice y no me parece mal, pero realmente la espiritualidad se comprueba en los resultados vinculares con el otro y en la respuesta al tratamiento, pero a lo mejor no va a haber una modificación en el ADN o en la célula. Pero sí se produce, está comprobado, por ejemplo, científicamente, que una persona que está vacía de amor probablemente tenga los niveles de cortisol alterados. Una persona que recibe alegría y recibe amor probablemente tenga los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina y otros en estados normales. El antidepresivo natural es el amor y la alegría. Repítalo. El antidepresivo natural es el amor y la alegría. ¿Sí? Mucho más que cualquier psicofármaco. Un paciente con psicofármacos que no recibe amor en el contexto familiar o en las amistades o en los vínculos o inclusive con el vínculo con su profesional no va a tener buena respuesta en el tratamiento. Yo noto en esto palabras revolucionarias adentro mismo de la medicina, ¿no es cierto? Porque uno ha escuchado, como decimos, insisto, la práctica del exorcismo y demás. Después ya hablaremos de ese tema. Ahora yo quiero que la doctora se brille, así como brilla Sol, Sol TV, brille con todo lo que sabe, con todo lo que conoce, con todo lo que la experiencia que tiene a través del trabajo, no solamente en atención individual, se practica también en atenciones grupales, ¿algo más, doctora? Sí, por supuesto, se puede hacer en terapias grupales. Yo tengo los grupos de meditación en donde lo que hacemos es ayudar al paciente a encontrarse a sí mismo y a la vez disciplinarse, porque bueno, meditar no se limita solamente a respiro, inspiro y expiro, sino también la base es la disciplina. Pero además, entre la base de la disciplina, más los hábitos de meditación, invito al paciente a la reflexión, a la autorreflexión permanente. Cuando uno tiene capacidad de autorreflexión, los comportamientos negativos como el ego, el narcisismo, o la dependencia, o todo comportamiento tóxico comienza a ser eliminado y esto comienza a ayudar a mejorar los vínculos con el otro y a ser más expansivo en recibir amor y dar amor. Y por lo tanto las posibilidades de enfermarse siempre son menores y en el caso de enfermarse las posibilidades de sanar siempre es mayor. Impresionante hablar de meditación también como un elemento curativo, sí, ¿no es cierto? Sí, yo me gustaría comentar, porque comencé con meditación. A ver. Yo fui referente y soy referente desde hace muchos años, tengo 33 años de médica, de recibida, de patologías graves en niños. Entonces, por ejemplo, recibía chicos con trastorno bipolar, chicos con autismo, chicos con déficit de atención, con síndrome hiperkinético y demás. Dentro de la medicina convencional, los niños requerían tratamiento psicofarmacológico, tratamiento psicoterapéutico, orientación a padres, psicopedagoga, en fin, toda una batería de tratamientos muy intensos que implicaba que el niño no tenga tiempo para jugar, no tenga tiempo para estar con sus padres, más la toxicidad de la medicación psicofarmacológica. Pues un niño con antecedentes de enfermedades graves generalmente comienza con un medicamento y se termina o aumentando la dosis, o aumentando los medicamentos y demás. Lo que logramos hacer nosotros, yo sentí la necesidad de buscar otro tipo de medicinas. Entonces, investigando, me encuentro con que en otros países, como por ejemplo en la India, donde hay también muchísimo desarrollo espiritual, cuando los chicos meditan, logran no necesitar medicación. Por ejemplo, en este país, los niños con síndrome hiperkinético no requieren ninguna medicación. Increíble. A partir de esto comencé a trabajarlo en el consultorio, son nada más que 8 sesiones en donde le enseño al paciente a meditar y a trabajar su disciplina y demás y los vínculos interpersonales y los chicos pudieron suspender la medicación psicofarmacológica, logrando muy buena evolución. Entonces, me parece que no podemos estar nunca alejados de ningún recurso que nos ayude al desarrollo espiritual. No podemos estar alejados de ningún recurso que nos prive del desarrollo espiritual. Estamos con la doctora María Basile. Yo sé que ustedes del otro lado están tan fascinados como yo en este programa que se titula, para mí entender, Ciencia y Espiritualidad de la mano, Psiquiatría y Espiritualidad. Vamos a seguir conversando con la doctora porque de verdad, ciertamente,
es imperdible cada palabra, cada concepto, cada explicación, con el respeto con que ella lo presenta al hablarnos de la espiritualidad. Y yo le voy a pedir, doctora, mi querida doctora, le voy a pedir que nos señale para usted cuáles son las características de una sana espiritualidad. Las características de una sana espiritualidad, en primer lugar, es ser amoroso consigo mismo y para con el otro. Otra característica importante en la sana espiritualidad es la humildad, ¿no? Una persona puedo hablar horas de espiritualidad y ser soberbio. Eso no es espiritualidad. Puedo hablar mucho de espiritualidad y tratar de maltratar al colega o serruchar pisos o bueno, todos comportamientos negativos en donde se percibe la envidia, los sentimientos negativos. Eso es lo que no es espiritualidad. En la espiritualidad hay una actitud contemplativa hacia el otro, de respeto, de amor, y en donde el otro siente bienestar. No hay incomodidad cuando hay espiritualidad. No hay incomodidad cuando hay espiritualidad. No hay enfermedad. Y si hay enfermedad, hay mejor posibilidad de sanación. Si usted todavía no agarró papel y lápiz, agárrelo ahora, porque esto sigue y es de colección. Enseguida volvemos con la doctora María Basile. Estamos de vuelta con Dimensión Espiritual, quien les habla el Padre Obispo Manuel Acuña, hoy con el tremendo placer y honor de tener junto a nosotros a la doctora María Basile, psiquiatra, que integra no solamente a los conceptos de la medicina, la espiritualidad, sino también a su práctica médica. Y nos estaba diciendo en el bloque anterior, calculo que usted ya agarró papel y lápiz, ¿verdad?, para anotar estos conceptos preciosísimos y, por supuesto, todos los datos de la doctora que los tiene aquí al pie en el programa. Nos decía que se llega con la meditación a suspender por completo la medicación de un chico hiperkinético. Volvemos sobre esto, doctora, ¿cierto? Sí, podemos volver sobre esto. Ya de por sí, por ejemplo, en la India, al principio era por faltas de recursos económicos, porque no se podía acceder a la medicación para el síndrome hiperkinético, pero luego ellos empezaron a probar con los ejercicios de meditación y prácticas espirituales, que no tenía que ver con rituales, sino con la valoración del otro, ¿sí? Para que esté yo, necesito que estés tú. Entonces, estando tú, yo también puedo crecer en ti y en mí. Y vamos sumando a partir de la interrelación con el otro. A partir de este sentimiento amoroso, los chicos cambian la actitud, tienen una actitud más comprensiva, más amorosa, más calma, y se logra, al mejorar la disciplina, lograr mejor aprendizaje y disminuir todos los síntomas que hacen al síndrome hiperkinético y trastorno de ansiedad. Yo me acuerdo mucho de un nenito que le había enseñado en un grupo a meditar, y el nene en la casa, con la mamá, cuando la mamá llegaba alterada del trabajo, le impostaba mi propia voz. Entonces, si aparece que hablara María, dice: mamá, sentate, respirá, vamos a poner una música suave, vamos a escuchar, vamos a concentrarnos. Y la mamá me decía: María, era increíble, pero yo bajaba un cambio, los abuelos bajaban un cambio, el padre estaba mejor y había disminuido el nivel de ansiedad dentro del grupo familiar. El niño no requirió más ningún tipo de medicación, solamente siguió con psicoterapia durante un periodo breve. Actualmente ya el chico ha estado de alta y la familia pudo aprender a manejar mejor sus emociones. Entonces ahorramos años de tratamiento, horas que les quitamos a los chicos a jugar, por ejemplo. Es impresionante, ¿no? El ver que la meditación logra semejantes cosas. ¿Sí? Doctora, que además de meditación haces otras clases de cursos, sí, talleres y demás. Sí, hacemos biodecodificación o reprogramación celular. Yo lo llamo TAI, terapia de alto impacto, porque consideré que es mucho más que una técnica de reprogramación celular. Y vamos a aclarar algunas preguntas capciosas que me hicieron algunos colegas. ¿Usted va a tocar una célula? Yo no toco una célula, pero lo que queda claro es que cuando la persona comprende cuál fue el disparador de su emoción y logra modificar este sentimiento
a partir de las indicaciones que yo puedo dar como psicoterapeuta, desde la ciencia también, de todo lo que aprendí como médica psiquiatra, y logra reparar, comprender y aceptar lo que le está ocurriendo, también tiene mejores herramientas para corregir ese síntoma. Técnicas de autoimpacto. Son técnicas de autoimpacto. Es una sesión que lleva aproximadamente entre 1:30 y 2 horas. No es mágica tampoco, porque algunos colegas también defenestran la técnica y dicen, no, porque las cosas... No, es que no es mágico. Se requiere de mucho conocimiento médico, científico y psicoterapéutico. No es, hice un cursito de biodecodificación y ya está. No, hay que tener mucha escucha empática. Porque también, si yo aprendí la técnica, pero yo no tengo para mi desarrollo personal espiritualidad, conexión con el paciente y captación de lo que siente el paciente, nada de lo que aprendí en la técnica va a funcionar correctamente. Entonces, esta es una de las otras técnicas, puede ser la indicación de flores de Bach. Bach ya lo decía antiguamente, en el año 1930 o 36 aproximadamente, acerca del efecto desde la onda vibracional o desde la energía que determinadas flores producían en determinados pacientes. Todos sabemos que el miedo es detonador de enfermedades. Puede ser tanto disminuir el sistema inmune, puede ser un cardíaco, por ejemplo, es de producir mucho enojo y mucha irritabilidad. Detrás de esa irritabilidad está el miedo a la injusticia, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, si yo tengo escucha empática y en tratar de comprender qué le pasa a este paciente, cuáles son sus disparadores, le doy otras herramientas, pero además complemento el tratamiento con flores de Bach, por ejemplo, como Mimulus o Rescue Remedy u otras flores, dependiendo de las características del paciente, voy a lograr que remitan los síntomas, con menos necesidad de indicar, por ejemplo, el viejo clonazepam, que todos sabemos que hay gente que lleva años tomando clonazepam. Yo escucho en el consultorio, porque la doctora me daba clonazepam durante 10 años, sin tomar en cuenta que es causa de demencia senil anticipada, por ejemplo, el uso y abuso de clonazepam. Entonces, yo no digo no indicarlo, tampoco lo demonizo a clonazepam. En buena hora que está, o sea, tenemos que aprovechar todos los recursos terapéuticos, pero poderlos medir como para disminuir la toxicidad. Entonces, si yo con recursos terapéuticos, espirituales y medicinas complementarias puedo ayudar a disminuir la dosis de un psicofármaco y el paciente responde bien, en buena hora. No, realmente me hace sentir muy contenta cuando veo los resultados en mis pacientes. Qué tremendo. A ver, lo que estamos aprendiendo en esta noche, mis amigos, mis amigas, de verdad, es mucho lo que hay que saber para poder llegar a estas conclusiones que dan años de experiencia en el campo de la medicina y de la espiritualidad. No es solo un día. Pero yo voy a volver un poquito más atrás, ¿eh? La biodecodificación, doctora. Sí. Que hoy de repente está también como de moda, ¿no es cierto? Sí, hay como en todas las prácticas hay un buen uso y un mal uso también de la biodecodificación. La biodecodificación no es para que, bueno, fui a tal doctora, me hice una y ahora voy a otra y me hago otra. Ahí está. No, o hago sesiones de una vez por semana de biodecodificación. No, eso no es un trabajo serio. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo ha de practicarse seriamente entonces? Para practicarse seriamente, en principio, tiene que ir a un profesional realmente muy bien formado. Bien. Porque una palabra de más puede producir más síntomas que sanación. ¿Sí? Caer en manos de un terapeuta improvisado puede ser tan dañino, se llama iatrogénico, es la palabra para los médicos, pero significa en definitiva dañino. Es preferible no hacerlo que hacerlo mal. Ahora, una buena biodecodificación implica de la experiencia del profesional, como dije, de la escucha empática con el paciente y de la suma de técnicas conocidas. En estas técnicas, aparte de las psicoterapéuticas, están la comprensión de las medicinas complementarias. ¿Sí? En algunos casos utilizo algunas técnicas similares al Reiki. El padre hace imposición de manos. Yo no hago imposición de manos, pero sí puedo leer el campo energético a partir de técnicas que con temor menciono porque todavía no está tan conocida como la sanación pránica, ¿no? Que la sanación pránica lo que hace es medir el campo energético de las personas y uno puede limpiar ese campo energético y puede aliviar y lo puede equilibrar también ese campo energético, ¿sí? Que también no soy yo, esto vendrá de otras fuentes. Cuando doy los cursos, yo los cursos los dicto a profesionales de la salud, ¿sí? Desprofeso. Si viene algún otro integrante que no es profesional de la salud, le digo, usted no lo puede ejercer, lo puede escuchar, pero no está habilitado, por lo menos desde el sentido común, a ejercer esta práctica,
¿sí? Pero cuando me escuchan los colegas me dicen, María, pareciera que la información vaya a saber de dónde te baja. O sea, como que no sos vos. Es decir, realmente es yo y la conexión con Dios o con el universo o con Jesús. Yo no me limito a una religión en particular, sino a mi conexión espiritual con el paciente y con lo que estoy percibiendo a partir de las palabras del paciente. Tengo mucha conexión con el paciente. Y esto es lo que hace que el paciente pueda reconocer lo que le pasa. Generalmente hay vínculos que están muy heridos y reparar estos vínculos que puede tener que ver con enseñarle al paciente a perdonar, a aceptar, a amar, a comprender cuando es viable perdonar. Yo no comparto que todos los casos se deben perdonar, porque tengo casos concretos de niños que por ahí fueron violados por sus padres y no puedo obligar a ese niño a decirle además debes perdonar a este papá. ¿Sí? Y ¿Qué reemplaza eso en ese caso, doctora? En ese caso lo que reemplaza es recuperar la dignidad del niño. Bien. Y que el niño pueda hacer catarsis del dolor que le produjo ese daño que le produjo este papá. Quizás yo le ayude a entender a este niño de que este papá probablemente también recibió algún tipo de maltrato, pero no lo obligo a perdonar, lo obligo a que él aprenda a respetarse, a amarse y a protegerse como para que nunca más en su vida viva una situación tan dañina como esta. Y ayuda a la mamá a que la mamá no obligue a ese niño a tener que amar a un papá con un comportamiento tan perverso. ¿Sí? Porque si no es un doble mensaje. Sí. O sea, desde este lugar y la trayectoria de uno como profesional y como ser humano, porque también como dice Paco Malio, si uno no es un buen ser humano, tampoco puede ser un buen profesional, son las herramientas que yo tengo para poder ayudar a un niño. El niño, la mamá lo trajo a tratamiento con ideas de hacer años de terapia, el niño requirió nada más que 2 meses de tratamiento, mejoró muchísimo. Y al poco tiempo el nene me dijo, María, yo siento que acá recuperé mi dignidad. Y eso fue el cierre de tratamiento. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, qué espléndido. El que denomina, domina. Usted me escuchó muchas veces decirlo. La doctora sabe denominar muy bien porque domina muy bien toda la disciplina y nos está abriendo un abanico impresionante también de conocimiento que tocan lo espiritual junto con la medicina. Si yo digo constelación familiar, ¿qué me dice, doctora? Yo respeto la constelación familiar, me parece que es una técnica muy noble. No tengo conocimientos en profundidad sobre constelación familiar, tengo que ser honesta. Sí conozco muchos colegas que ejercen la constelación familiar con muy buenos resultados. ¿Psiquiatras también? Psiquiatras también, pero muchos menos. La mayoría son psicólogas. El tratamiento es efectivo. Una consteladora familiar muy buena es, por ejemplo, la licenciada Nora Tolosa, que fue compañera mía también en los cursos de biodecodificación y nos apoyamos recíprocamente. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama ella? Nora Tolosa. Bueno, mandamos un gran respeto a la doctora, esperamos tenerla un día de su mano acá también. Sí, cómo no, la licenciada Nora Tolosa. Realmente ella tiene muy buenos resultados también con sus tratamientos y están bastante ligados a las técnicas de terapia familiar sistémica. ¿Sí? Pero bueno, no es un recurso que yo utilice porque también soy respetuosa, requiere de una formación y yo, constelación familiar no es la formación que he seguido hasta el momento. Pero es lindo saber que hay psicólogos que sí la están aplicando en su gabinete. Hay muchos psicólogos que lo están utilizando y con muy buenos resultados. Eso está muy interesante, ¿no? ¿Qué es CISAME, doctora? CISAME significa Consultora Interdisciplinaria de Salud Mental y Medicinas Complementarias. ¿Otra vez? CISAME es Consultora Integral de Salud Mental y Medicinas Complementarias. ¿Por qué? Porque yo soy psiquiatra jerarquizada de psiquiatría infanto-juvenil, de psicología pediátrica, soy especialista en psiquiatría de adultos y hace ya muchos años, casi unos 10 años, que vengo integrando otras medicinas. Todavía no existe como tal la psiquiatría integrativa, es mi deseo que en algún momento pueda ser respetada como entidad, la psiquiatría integrativa. Psiquiatría, ¿qué es lo que estamos conversando? Psiquiatría integrativa es lo que estamos conversando, ¿no? Escuche usted, la doctora está trabajando para lograr instalar la psiquiatría integrativa en la República Argentina. Esto es maravilloso. Este programa es de colección. Adelante, doctora, estoy fascinado. Yo creo que
para la doctora María Basile, quiero ser presidente. Acá detrás están todos levantando la mano, también se me anotan. Yo creo que es necesario integrar otras medicinas porque nos va a ayudar muchísimo a que los tratamientos sean más breves, a que la respuesta al tratamiento sea mucho más eficaz en mucho menos tiempo, a disminuir el cóctel de psicofármacos que tenemos que indicar, el tiempo de tratamiento y la dosis, y todos los efectos adversos y colaterales que traen estos medicamentos. Entonces, si yo tengo mejor respuesta integrando otras medicinas, en buena hora, y agradezco a Dios, a Jesús, al universo y a todas las personas que lo estudiaron y que me transmitieron a mí este conocimiento para poderlo integrar yo también. Y hoy CISAME tiene una organización estructurada. No me conteste todavía, me va a contestar al retorno de esta pequeña pausa, ¿eh? Para delicia de todos nosotros aquí en Dimensión Espiritual, estamos con la doctora María Basile, psiquiatra y una mujer especializada, ya a esta altura usted lo puede ver, en lo espiritual. Estamos hablando de CISAME, este gran emprendimiento que habla de la psiquiatría integrativa. Doctora, ¿en qué faceta está hoy esa organización? En este momento nosotros somos un grupo que estamos organizándonos, estudiando, porque la idea es crear una cátedra de psiquiatría integrativa. Qué bueno. Lo que necesitamos y convocamos es a profesionales que estén interesados en el tema y que tengan experiencia en alguna de las ramas de psiquiatría integrativa, ya que esta es muy vasta, se pueden contactar con nosotros, conectándose por mail en cisameweb@gmail.com o a mis teléfonos, que es 15 32 27 50 90. ¿Otra vez, doctora? Repito, 15 32 27 50 90. Ahí está. ¿En qué horarios así, doctora? De 10 a 20, de lunes a viernes, de 10 a 20, pueden contactar con nosotros para invitarlos a formar parte de este emprendimiento de generar una cátedra de salud mental integrativa o psiquiatría y psicología integrativa. Creo que es necesario un cambio de paradigma. Claro, sí. Qué importante esto. ¿Y hay algún curso abierto para la gente, algo que más puedan hacer contigo? A partir de febrero nosotros vamos a abrir los cursos. En este momento van a ser algunos de meditación, cualquiera de las técnicas biodecodificación, terapia de alto impacto, o los cursos en donde vamos a ir armando las medicinas integrativas en general. Pero está en formación, está en proyecto en este momento. Bien. Y sé que también hay un proyecto de un libro. Tenemos el proyecto del libro de psiquiatría integrativa, pero bueno, me reservo. Ahí está, claro que sí, cuántas cosas. Y bueno, tenemos que dejar ir a la doctora que te tiene, pero una pregunta final que toca a mi oficio. ¿Qué pensás del exorcismo? Yo soy muy respetuosa del exorcismo porque también tengo que reconocer que no todos los males los podemos sanar en el consultorio de los médicos, y que además el sacerdote es un médico espiritual. Entonces sana aquellos déficits espirituales que presenta el paciente, en donde nosotros los médicos convencionales no podemos llegar. Ahí está. Sabemos que, como decimos, la doctora tiene que volver a sus obligaciones, atiende todo el tiempo, todo el día, así que en verdad hay un montón de material, elementos, preguntas y circunstancias que nos obligan, a mí no me obligan, le digo la verdad, al contrario, delicia, lo digo, porque me obligan a decirle a la doctora, por favor, que vuelva, doctora, vuelva. Encantadísima, muchísimas gracias por este lugar, un placer. Un placer. El honor ha sido nuestro, de todos nosotros aquí, desde Sol TV, y por supuesto, para ustedes, para cada uno, todos los datos de la doctora acá, psiquiatría integrativa, un trabajo espiritual inmenso, una lectura, no solamente desde lo técnico, científico, sino una lectura empática, ¿está bien dicho así? Perfecto, perfecto. Una lectura empática junto a sus pacientes. Resultados indudables y verdaderamente eficaces en pocas sesiones. Y para los que están buscando ciertamente alguien que ilumine sus vidas y les sepa acompañar en el camino frente al agobio, al dolor, aunque sea de un momento y usted considera esto no puedo transitarlo solo, siempre hay que buscar, como nos dice la doctora, una buena compañía. Y aquí hemos estado en la mejor compañía esta noche en Sol TV, con la doctora María Basile. Dios la bendiga, doctora. Muchísimas gracias, padre, y yo siempre le digo a mis pacientes, cuando uno no puede solo, hay que tener
humildad y consultar. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, prestame atención porque si vos querés un consejo, este es el mejor de todos. Mirá, si tenés una fiesta y querés ser el más elegante de todos, no dudes en consultar Taglio Trajes. Alquiler para casamientos, cumpleaños y cualquier tipo de evento. También venta en confección especializada. Así que no te olvides, Taglio Trajes, lo mejor en trajes. En el ciclo de Dimensión Espiritual aquí por Sol TV. Y gracias a este equipo precioso, Esteban, Guillermo, Pablito, Paula y por supuesto el señor Roberto, que nos facilita este espacio amoroso. Quiero además dar las gracias hoy a Silvia Klemensiewicz, titular de esta revista de gran prestigio que se llama SK. Ella, una gran referente en Punta del Este. Este volumen, que es el último, se ha repartido durante el despliegue del G20 aquí en Buenos Aires, con notas de altísimo concepto que la prologan, y yo quiero agradecer muy especialmente la nota que ella me hiciera en ocasión, a ver, abro así para que se pueda ver, en ocasión de nuestra labor espiritual. Así que le doy muchísimas gracias a Silvia Klemensiewicz por esta honra que me ha hecho, un trabajo que inmerecidamente ella ha buscado destacar en su revista nuevamente SK. Muchísimas gracias, Silvia. Y quiero dedicar estos momentos para hablar, como siempre estamos en Dimensión Espiritual, de hechos que suceden en la vida diaria y que no tienen explicación. ¿Se lo preguntó usted alguna vez? Hechos que suceden en la vida diaria y que no tienen explicación. Premoniciones, presentimientos, telepatía, fenómenos parapsicológicos en general. Miren lo que voy a destacar. ¿Qué me diría usted si hay un niño ciego de nacimiento que junto con su madre visitan al médico para distinguir colores? Sí, escúcheme bien, para distinguir colores. Es decir, el doctor quería hacer una prueba con esta mamá, que ya se venía conversando. Cuando estaba junto a su niño, el niño podía distinguir colores. ¿Qué colores? Los que la madre miraba. Un hecho poco analizado en el mundo de los fenómenos paranormales y sin embargo cierto y documentado. Esta mamá contemplaba un objeto de color verde y el niño enseguida decía verde. Eso es verde. Comunicación telepática. ¿Cuántas cosas entonces suceden con una madre con su hijo en el vientre? Tendríamos que preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué tipo de comunicaciones hay que todavía nosotros no alcanzamos a discernir desde la ciencia entre una madre y su hijo en su seno, para que de repente esta madre hiciera posible a su hijo ciego ver colores? Bueno, esa es una de las cosas que les quiero comentar. Hay una serie de científicos que están demostrando que la comunicación a distancia, esto sea la telepatía entre nosotros, existe, y que también existe la comunicación con nuestros estados futuros. A esto se le llaman premoniciones. Y también los presentimientos, porque el presentimiento es también una instancia que nos avisa del futuro. ¿Sexto sentido? No sé. Telepatía, presentimientos, premoniciones, son fenómenos de los que nos da cuenta también el Antiguo Testamento, la Biblia, pero en este caso comunicándonos con Dios o con los ángeles que advierten cosas. Fíjense, por ejemplo, en el mundo de los sueños. Uno dice, la interpretación de los sueños es lícita. Algunos psicólogos y psiquiatras dicen que no, que los sueños no pueden ser interpretados por otros, que el sueño es muy privado, muy particular, pero existen otros que se dedican a la onirointerpretación y a la onirocrítica. Bueno, particularmente yo lo hago, me dedico
al análisis, investigación e interpretación de sueños. ¿Y dónde aparece esto en la Biblia? Fijémonos, ya no dejemos el Antiguo Testamento, vamos más acá todavía, en el Nuevo Testamento. Cuando María recibe la visita del arcángel San Gabriel, que le anuncia que ella va a recibir en su seno al Hijo de Dios, José, su prometido, por supuesto, medita en rechazarla. En aquellos tiempos la ley decía, ¿no?, que podía rechazarla no estando todavía conviviendo con ella, y eso hubiera significado, en aquellas épocas, para María, nada más ni nada menos que la lapidación, esto es, morir bajo el golpe de las piedras. Pero José amó mucho a María y recibe un sueño, y en ese sueño recibe la visita del mismo arcángel Gabriel, que le dice: no temas, José, de recibir en tu casa a María, porque lo que en ella está es el Hijo de Dios. Y él hace caso a ese sueño. En ese sueño él interpreta claramente que hay una verdad. Su novia no le había faltado, no le había sido infiel, y la recibe en su casa. Pero quiero agregar algo más respecto a esa comunicación interior, que tendrá tal vez que ver con la herencia. La primera palabra es no temas, no es no dudes, no temas. ¿Por qué? Porque en ese instante el arcángel Gabriel sana a José del temor, para que no lo transmita a lo que María está llevando en su vientre. Fíjense ustedes, si José hubiera sido un hombre temeroso, tal vez, y muy ciertamente un sector de la medicina o de la biodecodificación me estaría dando la razón, tal vez hubiera hecho que ese miedo se imprima en el vientre de María. Porque el temor también se aprende, porque el temor también puede venir implícito en uno a través de la herencia. Entonces, en el mismo anuncio del sueño hay una sanidad. En el no temas hay una palabra que hace que José se vea libre del miedo, para que su hijo en el futuro tome las decisiones que tenía que tomar con acierto y sin dudas. Otro sueño, cuando ya está nacido el niño, el mismo José, el esposo de María Santísima, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes le busca para matarle. Eso es lo que luego sucede el 28 de diciembre con los santos inocentes, niños que murieron en el lugar de Jesús, mientras Herodes había mandado a sus crueles soldados a matar a esos niños. Él hace caso al sueño, toma a María, toma al niño y huye a Egipto. Se va a Egipto. ¿Con qué recursos va a Egipto? Con el oro que le habían dejado los Reyes Magos, oro, incienso y mirra. Ese oro le ayuda a llegar a su destino nuevo en Egipto. Por un sueño salva la vida de la madre y del niño. Y otro sueño lo trae de vuelta, cuando el mismo arcángel le dice años después: volvé a tu tierra, porque el que buscaba matarle ha muerto. Y entonces vuelve. ¿Creer o no en la interpretación de sueños? Yo creo que sí, que hay una gran verdad, una realidad profunda en la interpretación de los sueños. ¿Cómo podemos, los que creemos, concebir los fenómenos telepáticos y premonitorios que nos suceden en la vida diaria? ¿Vio usted, no se ha sentido alguna vez observado? ¿No ha sentido que alguien le miraba, se ha dado vuelta, sintiendo a su espalda como que alguien le estaba viendo, y así resultaba? Y usted no tiene ojos en la nuca. Y sin embargo, siente eso, ¿no? ¿Es algo que siempre y necesariamente requiere la intervención directa de Dios o de sus ángeles? ¿O es una capacidad que tenemos, pero que no hemos desarrollado completamente? ¿Es una capacidad natural? ¿O es algo que solo se desarrolla por el tema de la fe?
Aquí hay una pregunta interesante que nos llama a discernir, ¿no? Claro, algunos pueden ignorar todo esto y decir que nada tiene que ver con lo cotidiano, pero ¿qué tal si hubo un hombre que por un sueño no se subió al Titanic y salvó su vida? Y ese es un hecho conocido. Entonces sí que tiene que ver con lo cotidiano. ¿Será algo que podemos ir desarrollando? ¿O será algo solo relacionado con la comunicación con Dios? ¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de observado? Los casos de presentimiento, mientras tanto, vamos a analizar a un doctor de nombre Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. Durante mucho tiempo, él creyó que los presentimientos, premoniciones y otros fenómenos psíquicos, parapsicológicos como la telepatía, debían ser tomados bien en serio. Y él los tomaba mucho más en serio que sus colegas en aquel momento. Al igual que muchas madres que temían por la seguridad de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, Mona Miller fue evacuada de Londres a la tranquila localidad costera de Babacombe en Devon. Pareció una sabia precaución, pero poco después de su llegada, allí con sus hijos pequeños, la señora Miller se vio cada vez más inquieta. Dice en el ejemplo que nos da el doctor Rupert Sheldrake: tuve la sensación de que debía dejar Devon y volver a la casa. Al principio rechacé la idea. ¿Por qué salir cuando yo estaba muy feliz y contenta a pesar de la guerra que pasaba a mi alrededor, ya que yo estaba a resguardo?, dice esta mujer. Pero la sensación aumentó, agrega en su testimonio. Las paredes de mi habitación parecían hablarme. Andá a tu casa en Londres. Me resistí al llamado por unos 4 meses y un día fue como un destello de luz y supe que debíamos irnos. En un sábado, a finales del año 1942, viajamos a Londres, cuenta esta mujer, y pocos días después recibí una carta de un amigo en Devon. Gracias a Dios que se llevó a los niños el sábado. Escribió: temprano por la mañana, el domingo, 3 bombas cayeron en la casa donde ustedes estaban habitando, demoliéndola y matando a todos los vecinos a ambos lados. La señora Miller estaba muy lejos de ser la única persona que experimentó estos presagios durante la guerra. Pero aquí vemos cómo algo extraordinario le salva la vida a esta mujer y a sus hijos, abandonando un lugar justo a tiempo, antes de que esas bombas cayeran, antes de ser demolidos junto con su casa. Otro caso, 3 años más tarde, en la primavera de 1945, el militar Charles Bernut de Estados Unidos tomó parte de la invasión de Alemania y poco después de cruzar el Rin se encontró conduciendo por la autopista una noche con 2 oficiales. Él describió, este militar, como una pequeña voz en su interior le decía que había algo malo en la carretera. Y aquí viene el testimonio del propio Charles. Me detuve en medio de los gemidos y burlas de mis compañeros. Empecé a caminar a lo largo de la carretera. A 50 metros de donde yo dejé el jeep, me enteré de lo que estaba mal. Estábamos a punto de pasar por un puente, solo que el puente ya no estaba allí. Había volado por las bombas y había un precipicio de unos 25 metros. Premonición, telepatía, sueños. No agotamos aquí el tema, pero sí lo dejamos abierto porque esta es dimensión espiritual. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, hasta la próxima semana.